Saludos, muy buenas tardes. Oficialmente le damos la bienvenida a este espacio virtual. Nos alegra mucho que hoy nos estén acompañando en este webinar organizado por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, anteriormente conocido como el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. Acabamos de hacer esa transición en el nombre, pero somos el mismo equipo y pronto vamos a hablar un poco más de la organización. Mientras tanto, les solicitamos que vayan compartiendo en el chat su nombre, el rol o especialidad que tienen y el lugar donde trabajan, ya sea una clínica, la práctica privada u otra organización en caso de que vengan representando alguna entidad. Así que vamos a darles un espacio para que vayan compartiendo esa información en el chat. Les recordamos también que se van a otorgar certificados de participación, por lo cual si usted compartió este enlace o el enlace que está utilizando fue compartido por otra persona, pues actualicen ese nombre para que refleje el que usted desea que salga en su certificado y podamos generar ese documento correctamente. Y nos entusiasma mucho notificarles que vamos a estar hablando sobre nutrición y seguridad alimentaria para prevenir y manejar las enfermedades crónicas en Puerto Rico. Muy pronto les voy a presentar a la persona recurso que tenemos para el día de hoy, pero antes quisiera las guías generales que vamos a estar trabajando. Primero, pues les invitamos a encender sus cámaras para poder conocerles un poco mejor y conectar de manera más cercana. También les incentivamos a tener una participación activa. Pueden participar a través del chat en cualquier momento durante la sesión, compartir sus dudas, preguntas o reacciones. Se irán atendiendo en la medida de lo posible. Si no, en el espacio final que tenemos para preguntas, iremos recapitulando sobre los comentarios que vayan surgiendo en el chat. Así que tengan eso en mente y recuerden que este webinar está siendo grabado para fines educativos y para hacer referencia futura a todo lo que se va a estar discutiendo y compartiendo en este espacio. Este webinar forma parte del Technology Enabled Learning Collaborative Program, una iniciativa otorgada al Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, sobre el que les voy a contar un poco más en breve, e implementado por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico con el respaldo y financiamiento de la Health Resources and Services Administration, o HRSA, conocido así por sus siglas en inglés, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. ¿Verdad? Esto es lo que hace posible que estemos reunidos durante el día de hoy. Y para hablarle un poco de quiénes somos, en el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico les quería presentar al Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación, que tiene la misión de invertir, facilitar y desarrollar capacidades para avanzar continuamente el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico a través de distintas iniciativas impulsadas por la innovación, la ciencia, la tecnología y la salud pública. Y pueden ver ahí reflejados esos cuatro pilares bajo los cuales hay una diversidad de programas. No me voy a detener a discutir cada uno de ellos, pero tengan en cuenta que nosotros nos encontramos debajo del pilar de salud pública y somos el Instituto de Salud Pública. Eh, un poco para que tengan una idea de cómo se constituye el Instituto de Salud Pública, pues les presento las tres divisiones que lo componen. La primera es la división de enlace comunitario, también tenemos la división de epidemiología y evaluación. Sin embargo, vamos a enfatizar en la de tecnología en salud, preparación ante emergencias, que está dedicada a promover la telesalud, comunidades de aprendizaje eco y la investigación en preparación y respuesta ante emergencia. Y aquí en esta división es que vive esta iniciativa que hace posible, entre otras cosas, estos webinars. Este programa busca retener profesionales de la salud y ampliar el acceso a servicios de calidad en áreas desatendidas en Puerto Rico, el Technology Enabled Learning Collaborative Program del que les comentaba. Así que ese es un poco el contexto dentro del cual nos encontramos en esta tarde. Y sin más preámbulos, les presento a la nutricionista y dietista Gabriela Tirado, que nos compartirá sus conocimientos y experiencias sobre nutrición, seguridad alimentaria para prevenir y manejar las enfermedades crónicas en Puerto Rico. Saludos a todos. Somos bastantes, tenemos 83 participantes en estos momentos y nada, yo me siento sumamente agradecida de poder tener este foro
y hablar de algo que es tan importante para mí como la seguridad alimentaria y, ¿verdad?, el manejo y la prevención de enfermedades crónicas en Puerto Rico. Yo soy nutricionista, dietista, soy agricultora en formación y pues ante todo soy puertorriqueña, o sea que al igual que ustedes, para mí el panorama de nuestra situación actual es de suma importancia y pues para poder tener las mejores prácticas dentro de nuestras clínicas tenemos que tomar en consideración más allá, ¿verdad?, de enfermedad y manejo, sino también qué factores influyen en esas enfermedades crónicas y por eso pues el título. Y bueno, vamos a empezar a calentar motores y yo tal vez a soltar un poco el susto de ver 88 personas conectadas y les voy a hacer unas preguntas a ver las concepciones que tienen ante ciertos alimentos. Ok, la primera pregunta, y pueden contestar en el chat, ¿las personas con diabetes tipo 2 pueden comer guineo? Vamos a ver. Sí, 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 sí. ¿Alguien dice no? Sí, pero controlado, poquito, no sé, sí, sí, con moderación, sí, pero no entero, no sé. Ok, súper. La próxima pregunta. Mitad, ok, sí, por lo menos la mitad, con moderación, mitad, súper. La segunda pregunta, espérate, ¿yo lo estoy cambiando? No. Ok, próxima. ¿Las fresas son mejores que los guineos? No, sí, no, ok. Danay cree que sí, 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 no, sí, para los diabéticos sí, Joel no sabe, 100%, menos dulce, sí en el caso de la diabetes, igual. Ok, y vamos para la tercera pregunta. Describe con 1 a 2 palabras lo que piensas del arroz blanco. Buenísimo. Accesible y versátil, lo mejor, procesado, cultura, delicioso, no saludable, comida china. Ok. Perfecto. Déjame ver, mucha azúcar, se convierte en azúcar con moderación a todo público, carbohidratos full, muy poco, muchos carbohidratos es igual a azúcar, con moderación, recomiendan integral, libre de gluten y accesible. Ok, poco. Ok, bueno. Uf, carbohidratos altos en azúcares. Ok. Lo como una vez en semana. Ok, Jasmine es el que es. Ok. Bueno, pues dentro de mis objetivos en el día de hoy es contextualizar la situación actual de seguridad alimentaria en Puerto Rico y sus impactos en la salud pública, describir el papel de una alimentación local y culturalmente relevante en la prevención y manejo de enfermedades crónicas comunes y presentar estrategias prácticas para mejorar la adherencia nutricional considerando barreras socioeconómicas y de acceso a alimentos, al igual que explorar intervenciones basadas en comunidad y modelos innovadores. Y esos son los objetivos que, ¿verdad?, yo acordé antes de hacer la presentación, pero mi propósito en el día de hoy es que ustedes salgan de aquí con un lente nuevo ante lo que son las enfermedades crónicas en Puerto Rico y no tan solamente ver a esas enfermedades crónicas con un nuevo lente, sino también sembrar en ustedes una semilla de acción. Y bueno, para poder lograr todos esos objetivos tenemos que dar un poco de contexto y definir ciertas palabras. ¿Qué es eso de seguridad alimentaria? Pues la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas en todo momento tienen tanto acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y tus preferencias en términos de alimentos para llevar una vida activa y saludable. ¿Qué pensaron de esa definición?
Es una definición súper densa, ¿verdad? Y es que la seguridad alimentaria abarca mucho. Pero para que esta definición se pueda dar, hay ciertas cosas que tienen que suceder, ¿verdad? Tiene que haber alimentos disponibles, tiene que haber acceso a los alimentos, tenemos que darle buen uso a esos alimentos y tiene que haber estabilidad. Si faltan algunos de estos pilares, ¿verdad? Ponemos en juego esa definición que ya vieron que es bien abarcadora. Ahora vamos a ir dentro de esos pilares a definirlos y quiero que vayan pensando en el contexto de Puerto Rico. Disponibilidad refiere cuando hay presencia constante de alimentos suficientes tanto en cantidad como en calidad para satisfacer las necesidades de la población. O sea, que exista, ¿verdad? Que exista ese alimento tanto en cantidad y calidad. Ahora quiero que ustedes piensen en los últimos 10 años en Puerto Rico, ¿cuándo se ha puesto en juego la disponibilidad? Vamos a ir al chat, chin, 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 a calentar esas neuronas que son las 3. María, ok. Los huracanes, perfecto. El COVID. La pandemia, sí. Las huelgas. Verano, ok. ¿Se les ocurre durante los temblores? Ok. Los huracanes, pandemias y terremotos, los huracanes, la pandemia, etcétera. Ok. Y bueno, todos esos momentos definitivamente la disponibilidad se puso en juego, ¿verdad? No había suficientes alimentos disponibles ni en cantidad ni en calidad. Ahora bien, esta fotito que yo tomé de Walmart no fue en ninguno de esos momentos. Esa foto fue en enero del 2022. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Pues la guerra de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Estaba en todo su apogeo y las siembras de trigo fueron mermando. Si se fijan, esos anaqueles son de pasta. O sea que hay agentes externos, ¿verdad? A nuestro day-to-day que también pueden poner en juego la disponibilidad de los alimentos. Y en los pasados 10 años podemos ver que en varias ocasiones hemos tenido falta de disponibilidad. Cuando hablamos de acceso, implica que la persona tenga los recursos necesarios para obtener los alimentos adecuados para una dieta nutritiva. Importante, ¿verdad? Esa definición de dieta nutritiva. Ahora bien, cuando pensamos en recursos, muchas veces pensamos en lo monetario. Y definitivamente, en cuanto a lo monetario, como ven en este titular, a los puertorriqueños se nos hace difícil obtener alimentos. Ahora bien, no es solo lo monetario cuando hablamos de recursos, también hablamos de que existan esos alimentos nutritivos cerca de las personas y que las personas puedan llegar a ellos. Y aunque Puerto Rico es sumamente chiquito, quiero que sepan que el Banco de Alimentos de Puerto Rico hizo un estudio muy interesante y hay regiones de Puerto Rico donde no hay acceso, es decir, le quedan muy lejos los alimentos nutritivos a las personas o no pueden llegar a ellos. O sea que aún siendo un país chiquitito, tenemos varios problemas de acceso hacia alimentos nutritivos. Cuando hablamos entonces del uso, se relaciona tanto a una ingesta adecuada y utilización de alimentos basado en el conocimiento de la nutrición y el cuidado adecuado, así como el acceso a la agua, el saneamiento y para poder preparar los alimentos y consumir alimentos en un entorno seguro. Ok, esta definición también está muy densa, pero hay como dos vertientes, ¿verdad? Que la persona sepa identificar qué es un alimento nutritivo, que sepa cómo combinarlo con otros alimentos, que lo coma en cantidades adecuadas, pero también está la otra vertiente de darle un uso adecuado a nivel, ¿verdad?, de saneamiento. Y uno puede pensar que en Puerto Rico tal vez hay desconocimiento de lo que es una dieta balanceada y nutritiva, pero cuando pensamos en eso de saneamiento, como que nos parece algo lejano, ¿verdad? En Puerto Rico vivimos en modernidad, la gente no vive en chozas, tenemos acceso a agua potable,
Pero quiero que sepan que vivimos bajo una red, una infraestructura eléctrica muy pobre, ¿verdad? Y continuamente estamos poniendo en riesgo la calidad de nuestros alimentos. O sea, que no existen las estructuras para darle un buen uso. Y aquí podemos ver en este otro titular donde dice, apagones han provocado un cambio en la manera en que los consumidores hacen compras. O sea, ¿qué podemos ir pensando? Que esa falta de estructura en lo que es ese perfil eléctrico del país nos empuja entonces tal vez a consumir alimentos que no desmerecen o que no necesitan refrigeración. Ok, alguien hizo una pregunta, ¿verdad? Que ella es la que hace los videos de Sembras. Sí, soy yo. Hola. Próximo. Y cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando que la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos debe ser estable a lo largo del tiempo, sin riesgos de repentinamente desaparecer, ya sea por razones económicas o crisis, tanto políticas como ecológicas. Y entonces, Puerto Rico, yo creo que entre esos pilares, aquí es donde siempre estamos en una cuerda floja, ¿verdad? Porque en cuanto a estabilidad, pues en Puerto Rico importamos un 85% de lo que comemos. O sea que si no llega un barco, toditos nos quedamos sin alimentos. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que en Puerto Rico en varias ocasiones, ¿verdad? Se ha puesto en juego la estabilidad. Y, este titular para mí fue bien llamativo. Esto pasó el año pasado, ¿verdad? Que se anunció una huelga que no tenía que ver con nosotros, ¿verdad? En unos puertos de los Estados Unidos, allá donde nosotros no tomamos decisiones y de repente estábamos todos corriendo como gallinas sin cabeza, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los alimentos de Puerto Rico? Pero también Puerto Rico tiene otro problema, ¿verdad? Que es dónde está ubicado en el mundo y pues la incidencia que pasen huracanes en esa área. O sea que tenemos, ¿verdad?, que trabajar con tal vez reducir ese 85% porque si viene un huracán, como nos pasó en María, y de repente un barco no puede llegar al huerto, nos quedamos toditos sin comer. Okay, ahora sí, próximo. Entonces, podemos pensar, bueno, Gabriela, eso está muy interesante. ¿Cuál entonces es el porcentaje de inseguridad alimentaria que existe en Puerto Rico, verdad? Si tenemos todos esos factores que están en nuestra contra. Pues quiero que sepan que la inseguridad alimentaria no se basa, ¿verdad? O no se mide en esos 4 pilares. Más bien se mide a través de unidad familiar. Esos 4 pilares son importantes, ¿verdad? Porque son los que ayudan a que haya seguridad alimentaria, más sin embargo, tenemos que estudiar más a fondo, ¿verdad? De cómo está viviendo el Puerto Rico. Y bueno, esto de inseguridad alimentaria no se mide así como que tiene o no tiene, ¿verdad? No es blanco o negro. Hay toda una gama de colores, como pueden ver aquí en la presentación. Y uno puede presentar distintos rasgos de inseguridad alimentaria. Uno puede pensar que el próximo mes no sabe si le va a dar el dinero para tener acceso a alimentos y eso te pone en un estado de inseguridad alimentaria leve. Puede que estés escogiendo alimentos de calidad más baja o escogiendo menos variedad de alimentos. Eso te pone en inseguridad alimentaria moderada. Si estás reduciendo la porción de tus comidas o saltando comidas y no es porque te quieres ver delgado, sino más bien porque tienes falta de acceso, eso también te pone en riesgo dentro del espectro de inseguridad alimentaria. Y bueno, ya algo mucho más extremo, no poder comer entre 1 o más días. Eso ya es inseguridad alimentaria grave. Y a nivel gubernamental, la última vez que se estudió la seguridad alimentaria en Puerto Rico fue en el 2015 y se determinó en aquel entonces que había un 33.2% de inseguridad alimentaria
dentro de la población de adultos. Tal vez unos hallazgos un poco más cercanos a hoy día, ¿verdad? El Instituto de Desarrollo de la Juventud hizo un estudio, pues tal vez un poco más pequeño, pero que incluía a los menores, ¿verdad? Aquel estudio solamente incluía a los adultos. Y es interesante porque dentro de su muestra, que eran unas 700 y pico de familias, con menores a su cargo, determinaron que 64% de esos hogares presentó algún indicio de inseguridad alimentaria. Aún más preocupante, ¿verdad? Que a veces pensamos que no es así en Puerto Rico. Un 10% de estos hogares experimentaron inseguridad alimentaria extrema. Próximo. Y ustedes pueden estar pensando, bueno, Gabriela, pero si aquí todo el mundo se ve pimpito, ¿verdad? ¿Cómo es eso que hay tanta inseguridad alimentaria? Y tenemos que tomar en cuenta que la malnutrición no solo se ve como una persona caquéxica. La malnutrición dentro de su definición incluye tanto la obesidad como los factores alimentarios que aumentan los riesgos de enfermedades no transmisibles. O sea, que estamos hablando de que una persona que se ve totalmente normal puede estar experimentando malnutrición por falta de nutrientes. Es decir, puede que la persona no haya comido un día entero, pero el próximo día se come un bollo de pan y tal vez eso le dio la energía necesaria para verse normal, pero no necesariamente los nutrientes necesarios para estar saludable. La UNICEF determinó que un tercio de la población mundial no se desarrolla en todo su potencial, tanto físico e intelectual, debido a carencias de vitaminas y minerales. Próximo. Ok. Next. Okay. Y más allá de eso, es que la malnutrición incrementa, ¿verdad?, la posibilidad de la hipertensión, los trastornos cardiometabólicos, la diabetes, la demencia y algunos tipos de cáncer. O sea que la inseguridad alimentaria directamente tiene una correlación con las enfermedades crónicas y se vuelve algo cíclico, porque tenemos unas personas que no pueden invertir su dinerito en alimentos nutritivos. Por lo tanto, tal vez invierten en alimentos que son ricos en calorías, grasas saturadas, sodio, azúcares añadidos, bajos en fibra, que los predispone entonces a inflamación crónica, estrés oxidativo, alteración en la microbiota gastrointestinal y resistencia a la insulina, provocando entonces esa enfermedad crónica. Entonces se vuelve un ciclo, porque una vez la persona tiene la enfermedad crónica, tiene, ¿verdad?, que costear esa enfermedad crónica. Ay, todavía estamos uno para atrás. Tiene que costear esa enfermedad crónica, lo que lo pone en una situación de aún más inseguridad, y no solamente costear esa enfermedad crónica, sino también su productividad baja porque es una persona que está enferma. Ponle que esa persona en adición tiene hijos a los que le provee, ¿verdad?, este estilo de alimentación, y se perpetúa entonces esta cadena y se vuelve un ciclo. Por lo tanto, es bien importante, ahora sí, tener contexto y tener el panorama claro de qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Y bueno, para el 2021 se determinó que 50% de los hogares en Puerto Rico eran participantes del PAN. 18% se encontraba dentro de discapacidad, 18% eran personas mayores de 65 años y 34% estaba por debajo de la línea de pobreza. Esto es importante porque entonces estamos viendo que el PAN, que se supone que sea una ayuda suplementaria, que suplemente tu compra para que puedas hacer mejores decisiones, entonces, si estás por debajo de la línea de pobreza o no puedes trabajar porque tienes discapacidad o eres muy viejito, ¿cómo estás usando esa tarjeta? Ahora sí, próximo. ¿Verdad? Entonces podemos ver que las personas tal vez están tratando de maximizar esos recursos
y no tan solo en nivel económico, ¿verdad? También podríamos pensar en productos de conveniencia, también en su tiempo. Tenemos unas personas que tal vez no tienen la capacidad de generar mucho dinero y tal vez tienen más de un trabajo. Tenemos personas que, como bien hablamos, tienen discapacidad o son viejitos y entonces necesitan alimentos que se le hagan fáciles de preparar. Entonces, esta tabla a mí me encanta. Se presentó en un estudio que hizo Julio César Hernández para los supermercados selectos. Y es bien curiosa porque lo que hace es que compara lo que está comiendo el puertorriqueño con las guías dietarias según el USDA. Y podemos ver que frutas, ¿verdad? Se supone que nuestro plato ocupe 20%, más sin embargo, el plato puertorriqueño solo ocupa un 4% en frutas. En vegetales podemos ver que solamente ocupa 0.1% de nuestra dieta, mientras tiene que representar un 30%. En los granos nos excedemos y cuando hablamos de granos estamos hablando de los farináceos, ¿verdad? Ahí está el arroz, las pastas, las habichuelas, etcétera. En cuanto a lácteos, nos excedemos un poco. En proteínas estamos por debajo. Y si vemos la mayor cantidad de la alimentación, o no la mayor cantidad, pero gran parte de la alimentación, son alimentos o bebidas altas en contenido de grasa, azúcares o comida chatarra. O sea que podemos ver que en Puerto Rico precisamente todavía no nos estamos alimentando bien. Y podemos ver que esto tiene efectos en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. En Puerto Rico, ¿verdad? Hay un 66% de prevalencia, o por lo menos lo había para el 2023, y entre las primeras 10 causas de muerte se encuentran enfermedades relacionadas al corazón, cáncer y diabetes, todas enfermedades que están directamente relacionadas con la nutrición. Ahora sí. Y bueno, ahora que tenemos el panorama y se siente, ¿verdad?, como un poco triste, quiero que sepan que hay esperanza, ¿verdad? La esperanza nunca falta. Y según Mida, ¿verdad?, los participantes de su encuesta dijeron que le creen un poquito menos que a la vecina, a los médicos y los nutricionistas. O sea que tenemos un rol importante en el modo, ¿verdad?, que las personas deciden escoger sus alimentos. No sé si les preguntaron de otros profesionales de la salud, ¿verdad? Porque ellos no te dan toda la data, pero por lo menos tenemos ahí asegurado a los médicos y a los nutricionistas. O sea que bravo, estamos haciendo un buen trabajo. Próximo. Y dentro de la radiografía del consumidor de este año también se vieron otras cositas bastante curiosas, como los líderes de la canasta, es decir, las cosas que las personas consideraban más importantes en su canasta, se encontraban las carnes, los huevos y los vegetales, que eso a mí me hace brincar en un pie. Y, ¿verdad?, disminuyó significativamente en la compra de arroz, pan y granos. Y como pudimos ver en la tabla anterior, pues entonces anteriormente era como prioridad ese grupo de alimentos. Por otro lado, ¿verdad? Sí es cierto que los participantes de la encuesta identificaron que los alimentos estaban muy caros y que a veces tenían que aliviar sus costos, es decir, sacar cosas de su canasta. Pero a mí me maravilló que era lo que estaban sacando. Están sacando los dulces, los refrescos, los mantecados, las galletas, los flanes, los jugos y el alcohol. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Por otro lado, también se disminuyeron las meriendas. El año pasado tomaron en cuenta que, ¿verdad?, la compra, según los participantes, ¿verdad?, un 72% compraba meriendas, se redujo a 65%, y las personas que compraban las meriendas preferían frutas. Yo dije, espérate, pero ¿cómo va a ser? Estamos haciendo un excelente trabajo los profesionales de la salud. Por otro lado, ¿verdad?, las personas sí tomaban en cuenta la conveniencia de los alimentos. Buscaban porque fuesen bajos en azúcares añadidos o que no tuviesen, y le daban prioridad a aquellos hechos en Puerto Rico. O sea que estamos haciendo buen trabajo.
Y bueno, ¿cómo entra la nutrición en este panorama, verdad? Pues sabemos que hay enfermedades crónicas, como bien mencionamos, que están altamente relacionadas a la nutrición. Y se han estudiado muy bien 3 dietas que han demostrado, ¿verdad?, reducir el riesgo de enfermedades crónicas: la DASH, la mediterránea y la plant-based. Esas pues tal vez son las que tienen más data. ¿Y qué se ha visto con estas dietas? Pues que bajan los riesgos de enfermedades cardiovasculares, los marcadores de inflamación, el estrés oxidativo, mejoran la microbiota gastrointestinal y reducen la resistencia a la insulina. O sea que nos debemos de ir moviendo a patrones de dietas ¿verdad?, que se parezcan a estas dietas bien estudiadas. ¿Y cómo son, verdad, estas dietas o qué comparten entre sí? Pues son ricas en frutas y vegetales, ricas en carbohidratos complejos, ricas en proteínas magras y le dan prioridad, ¿verdad?, a las fuentes vegetales y marinas, ricas en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, ricas, o no ricas, sino más bien introducen los lácteos y los sustitutos de lácteos bajos en grasas y son bajas en sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos. Y podemos pensar, ok, Gabriela, pero es que los puertorriqueños no vivimos en el Mediterráneo. ¿Cómo vamos a hacer a la gente comer de esa manera? Pues mira, aquí es donde entra la importancia de la adaptación cultural. Y este estudio a mí me encantó, ¿verdad? Fue liderado por la doctora en nutrición Yosimir Matei, que es puertorriqueña, y vayan a ver todos sus estudios, que todos son una maravilla. Pero en este estudio en particular, ella cogió y hizo un cambio pequeñito, ¿verdad? En vez de proveerle a los puertorriqueños nueces dentro de una dieta mediterránea, optó por habichuelas. Y el otro cambio que hizo fue que introdujo, ¿verdad?, una combinación de unos aceites, ¿verdad?, que no fuesen completamente aceite de oliva para aumentar la costo efectividad. Y bueno, aquí retomando a las habichuelas. Las habichuelas, pues entonces son más costo efectivas, son culturalmente apropiadas, mostraron tener mayor adherencia y mejor aceptación por los participantes. ¿Y qué encontraron al final? Pues que la presión arterial bajó, el perfil de lípidos mejoró, y esto fue un piloto. Quiero que sepan que ya con esta información ella está haciendo otro estudio y yo estoy nuevamente brincando en otro pie esperando a los resultados. Pero no hay que esperar a que salgan esos estudios. Ya los puertorriqueños hacemos muchas cosas bastante bien y hay otras cosas que podemos mejorar, pero no son tan complicadas. Por ejemplo, en los tipos de grasas podemos pensar en reducir grasas saturadas, pues en hornear en vez de freír, en cortes de carnes que sean magros, en ¿verdad?, hacer recetas tradicionales plant-based como pasteles de garbanzo, habichuelas sin jamón o patitas, majados de viandas y prepararlos en su propio líquido y un poquito de aceite de oliva en vez de utilizar mantequilla o crema. También podemos incrementar las grasas mono y poliinsaturadas, tratando de ir a las pescaderías locales. Te sale más económico el pescado si vas a una pescadería local que comprárselo a Costco, y ayudamos a fomentar, ¿verdad?, también esa industria, fomentar los aguacates y pues como vimos en el estudio anterior, pues los aceites vegetales en vez de las grasas animales. En cuanto a las proteínas, pues en Puerto Rico tenemos platos típicos que son propiamente carnes magras: el bistec encebollado, las carnes guisadas. De hecho, son tan duras y hay que ponerlas en vinagre y en ollas de presión precisamente porque son magras. Por otro lado, podemos proponer alternar la proteína animal por granos. En Puerto Rico tenemos una cultura de granos bien grande, ¿verdad? Las sopas de lentejas, las ensaladas de granos, las habichuelas guisadas, o sea que es algo que le podemos proponer a nuestros pacientes. Asimismo, podemos editar esas recetas tradicionales y en esos días alternos proponer tal vez un pastelón de granos en vez de carne molida, o tal vez hacer un pollo guisado con pechuga en vez de cadera. Y ahí estamos ya reduciendo esa grasa saturada. Próximo. Por otro lado, también tenemos costumbres que son positivas hacia los vegetales, ¿verdad?
Cuando hacemos un guiso le ponemos zanahoria, pimiento, cebolla. Cuando cogemos un pescado y le ponemos esa salsa a la criolla, estamos incrementando el consumo de vegetales, el bistec encebollado, el pescado encebollado, le estamos añadiendo vegetales. Y también podemos retomar esas recetas tradicionales que se han puesto en desuso, pero que tal vez, ¿verdad? Le dan un toquecito a ese core memories, como el chayote relleno, las berenjenas guisadas, el arroz con quimbombó y la sopa de calabaza. Okay, próximo. Y bueno, no podemos olvidar el sofrito. El sofrito es casi mágico y es algo que usamos, ¿verdad? Es el pie de nuestra cocina. En este estudio, que a mí me parece siempre tan interesante, están estudiando la relación de cáncer en seno con el consumo de ajo y cebolla. Y es curioso que estudiando eso, ¿verdad? Pues incluyen dentro de los ricos al sofrito porque tiene cebolla y ajo. Y el hallazgo interesante que encontraron es que las mujeres que consumían sofrito más de una vez al día tenían una incidencia de 67% menos que las personas que no consumían sofrito a desarrollar cáncer de mama. Wow, eso es como bien poderoso, ¿verdad? Y eso tan solo con una cosita que ni se ve, que se lo puedes disfrazar a los niños hasta en el arroz blanco. Otras estrategias prácticas para incrementar el consumo de frutas, pues sustituir un postre con una fruta de temporada, que ricos son los mangos, los guineos, las piñas. Incluirlas en las batidas de la mañana, añadirlas en ensaladas, utilizarlas como endulzadores naturales y hacer postres en base a ellas. Quiero que sepan que ese postre que ven ahí básicamente es mango, limón y claras de huevo, y yo creo que en mi vida yo me he comido algo tan rico. Próximo. Otras estrategias prácticas en cuanto al consumo de carbohidratos complejos, pues mira, el arroz lo podemos ver como un vehículo para consumir alimentos ricos en carbohidratos complejos, porque en Puerto Rico el arroz lo acompañamos muchas veces con legumbres, y las legumbres son súper ricas en fibra. Media taza puede rondear entre 3 gramos a 6 gramos, hay algunas que tienen hasta 9 gramos. Y entonces en nuestra culinaria está el arroz con gandules, el mamposteado, el congrí, bueno, el arroz con habichuela también. Además, las viandas, los guineos verdes, los plátanos y las panas son súper ricos en carbohidratos complejos. Por otro lado, se me olvidó mencionar, tal vez aquí, ¿verdad? Que viendo los comentarios que me dejaron, el enfoque debe de ser en qué cantidad, cómo acompañarlo y cómo cocinarlo, ¿verdad? Por otro lado, estrategias para reducir el sodio, pues podemos utilizar adobos caseros y hechos de las hierbas del patio. Podemos optar por adobos o sazonadores bajos en sodio, como este que está aquí, que está hecho por una nutricionista puertorriqueña, Mi Sabor, y apenas tiene sodio y no tiene sal añadida. También podemos utilizar un sofrito homemade, añadirle pique o marinar con cítricos y vinagres para resaltar los sabores salados. Y en cuanto a los granos, tal vez los podemos remojar, los podemos ablandar, podemos optar por sus versiones low sodium, pero un trick que le doy a todos mis pacientes es enjuagarle el líquido donde viene, eso les reduce hasta un 40% del sodio. Por otro lado, podemos usar pasta de tomate fresco en vez de salsa de tomate para guisar, y adobar con tiempo y evitar sobre todas las cosas los cubitos, los sazonadores comerciales y los adobos comerciales. Y aquí les dejo una tablita de algunos alimentos que son culturalmente correctos, ¿verdad? Sus nutrientes claves y beneficios, por si le quieren dar un screenshot. Y bueno, ustedes pueden pensar, Gabriela, todo eso está súper chévere, pero no hablamos de que había falta de acceso. Y ahora les hago una preguntita. ¿Qué hace a esta foto tan memorable, además de ser la carátula del disco de Bad Bunny? Lo sencillo, vamos a ver qué más dicen por ahí. Los guineos. Sí, yo estoy de acuerdo con Nilsa, ¿verdad? Los guineos.
Bad Bunny pudo haber puesto 2 sillitas de playa en Piñones y estar frente a la playa y aún íbamos a sentir ese anhelo de que faltaban 2 personas allí. Pero esas sillitas no están en la playa, esas sillitas están frente a unas matas de guineo, muy bien pudieron haber sido unas matas de plátano, y la razón por qué son tan memorables es que en Puerto Rico esa imagen es próximo, es completamente, ¿verdad? Es completamente común hasta en la ciudad, ¿verdad? Todos nos podemos sentar en esa silla o imaginar quiénes faltan en esa silla porque ¿verdad? Es tan común ver una mata de plátano y guineo en Puerto Rico que nos sentimos identificados. Y ahí es donde entra la importancia de la agricultura informal. En Puerto Rico aún sembramos en nuestros patios. Y es aquí que tenemos que ser muy sensibles porque alguien que siembra tiene mayor seguridad alimentaria que alguien que no siembra. Y cuando le decimos a una persona con diabetes que no puede comer guineo o que para ellos las fresas son mejores que el guineo, estamos limitando su acceso a alimentos e incrementando su inseguridad alimentaria. Aquí entonces el enfoque puede ser cuánto guineo comer o en qué momento comerse el guineo. Pensando, por ejemplo, en una persona con diabetes, tal vez podemos hablarle que un guineo que está en verdad maduro, pues entonces se come la mitad. Si el guineo está verde, pues tal vez se puede comer un guineito verde entero. O sea que dependiendo del estadio también de madurez del guineo, la recomendación puede ser distinta. Okay. Por otro lado, las viandas son increíbles y dan un montón de seguridad alimentaria porque las viandas son súper nutritivas, súper ricas en carbohidratos complejos y nutrientes, pero crecen debajo de la tierra. Como bien habíamos hablado, en Puerto Rico somos susceptibles a huracanes, o sea que cuando llega el huracán y se cae en la mata de plátano guineo, pues tal vez tenemos guineo por esa semana y después se nos acaban, pero dentro de la tierra las viandas se pueden mantener por meses, o sea que es una estrategia para seguridad alimentaria también. Y en Puerto Rico tenemos la bendición de poder no solo sembrar durante todo el año, sino también sembrar alimentos que corresponden a cada grupo de alimentos. O sea que sembrar es una estrategia para incrementar la seguridad alimentaria en nuestro pueblo. Próximo. Y bueno, pueden decir, es que mis pacientes no tienen patio. O, ¿verdad? No tienen la habilidad de sembrar. Pues mira, hay huertos comunitarios y si no existe en su área, ¿verdad? Tal vez pueden crear uno. Aquí tenemos al Bastión, que eso queda en la Casa Blanca, donde vivió Juan Ponce de León, y mira cómo tienen esas escalinatas todas sembradas. Está el huerto en Capetillo, que eso es en Río Piedras, está el Callejón de Trujillo con su huerto en Ponce, y está Huerto Semilla en la UPR de Río Piedras, que para mí eso es sumamente importante porque los estudiantes también están en continuo riesgo de inseguridad alimentaria solamente por el hecho de que tienen que invertir su tiempo en sus estudios. Y bueno, hay otros modelos súper innovadores a los que nosotros, la población de profesionales de la salud, nos debemos orientar, y no solamente orientar, también mover. Está este concepto que se llama Food is Medicine. Y este concepto, ¿verdad? Este modelo lo que busca es identificar precisamente rasgos de inseguridad alimentaria dentro de nuestros pacientes y ver cómo podemos reducir esa brecha dándole prescripciones de alimentos. Eso quiere decir que unas cajitas con alimentos que le ayudan a mantener su condición, a no progresar su condición, o product prescription, que lo que busca es aumentar el consumo de frutas y vegetales. Pues mira, podemos recetar frutas y vegetales, o medical tailored meals, que esos son alimentos que están, ¿verdad?, cocidos y preparados como los Meals on Wheels. Entonces le llega directo al paciente pensando tal vez en personas con discapacidad o personas con ya mayores.
Entonces, ¿qué se han visto de estos modelos? Que ayudan a reducir la hemoglobina glicosilada, la presión y aumentan el consumo de frutas y vegetales. Se me olvidó la palabra de fruta. Y bueno, se pueden estar preguntando, todo eso está súper chévere, pero ¿cómo se costea, verdad? Pues estos modelos pues son muy innovadores, pero ya el gobierno en verdad a nivel federal le tiene el ojo pegado, ¿verdad? De cómo podría esto beneficiar a la población. Y dentro de lo que son los fondos de agricultura, ¿verdad? Se hizo este fondo que se llama el Gus Schumer Nutrition Incentive Program, que está en la próxima lámina, que lo que busca más bien es el incrementar el acceso a frutas y vegetales a las personas de bajos ingresos. Y esto es un grant, ¿verdad? En Puerto Rico, dos personas han recibido, ¿verdad? Dos instituciones han recibido el grant, entre ellos el Banco de Alimentos. Y, ¿verdad? Si tienen pacientes y ya identificaron que están en riesgo de inseguridad alimentaria, quiero que sepan que esto está corriendo ahora mismo, ¿verdad? Pueden pasar por la página para más información, pero cuando la persona compra $20 o más en frutas y vegetales, usando la tarjeta de la familia, tienen que guardar muy bien el recibo y presentarlo a los distintos puntos del banco de alimentos y les dan completamente gratis una caja valorada en $60 de alimentos frescos. Y bueno, ese es el incentivo, ¿verdad?, que se da para aumentar el consumo de frutas y vegetales a través del SNAP o el NAP en el caso de Puerto Rico, pero también hay otro grant que todavía no tenemos en Puerto Rico y tenemos que aspirar a él, que es el Produce Prescription Grant, que justamente busca fund modelos de food is medicine. O sea que tal vez si tengo aquí instituciones, ¿verdad? Tenemos que movernos hacia esos grants. También está el Medicaid Waiver 1115. Este waiver lo que permite es innovar dentro de Medicaid. Y lo que, ¿verdad? Se autoriza más bien es en cubrir intervenciones que no están cubiertas por Medicaid normalmente. El objetivo es manejar enfermedades crónicas, prevenir complicaciones y reducir costos. Ya se ha aprobado este waiver, ¿verdad? Este permiso federal a 21 estados. Pero les pongo este ejemplo en particular que lo pueden buscar, ¿verdad? En internet, se llama Recipe for Health, fue en California. Ellos han hecho un excelente trabajo y ya, ¿verdad? Tienen como una institución bien formada donde ellos tienen un health center donde identifican a esas personas que están en riesgo de inseguridad alimentaria. Los mandan a un food pharmacy para que puedan acceder a alimentos nutritivos y que correlacionen con sus condiciones. También los mandan a lo que le llaman el behavioral pharmacy, que es más bien educación. Y, ¿verdad? ¿Cómo se costea todo esto? A nivel de Medicaid. Y lo cool de esto, que no sé si le podemos dar suma a la parte de abajo, es que ellos empezaron con el waiver, pero en abril 16 del 2024 lograron pasar un Assembly Bill donde es permanente cubrir food as medicine en California. O sea que qué increíble es empezar a hacer esto trials y acceder a estos grants y estos waivers que tal vez son por un momento, pero eventualmente se pueden plasmar de una manera prolongada. Y bueno, también vemos cómo estos, ¿verdad? Estos estudios tienen, ¿verdad? Sus hallazgos tienen o fuerzan cambios dentro de las políticas públicas. En el WIC ahora mismo, ¿verdad? Dentro de sus cajas de alimentación pueden cambiar las madres los jugos por frutas y vegetales y los potecitos de infantes por frutas y vegetales frescos. O sea que podemos ver que tener ese conocimiento y esos datos nos brinda, ¿verdad? La capacidad de hacer cambios importantes. Y entonces pueden estar pensando, bueno, Gabriela, eso toma mucho tiempo. Y tienes razón, todo eso toma tiempo y no por eso nos tenemos que
que rendir, ¿verdad? Hay modelos comunitarios ya existentes en Puerto Rico. Está Plenitud PR, que, ¿verdad?, es una organización educativa en Las Marías que no solamente da educación en siembra, sino que también tiene el componente de Amami Habit, donde le entregan alimentos a envejecientes en su comunidad. Tenemos además, comedores sociales, que es una red comunitaria de alimentos solidarios a precios accesibles o gratuitos. Fomentan entonces la economía solidaria y agricultura local porque le compran a los agricultores. Tenemos modelos como el Departamento de la Comida, que también le compran los productos a los agricultores, los procesan y entonces le quitan esa carga al agricultor de tener que mover su propio producto, pero no tan solamente eso, también le dan de comer a su comunidad y tienen el componente educativo, tanto de nutrición y siembra. Y bueno, hay que tomar acción, ¿verdad? Hay que identificar la inseguridad alimentaria dentro de nuestra práctica. Podemos hacer screenings con cuestionarios breves. Hay que referir a nuestros pacientes a recursos gubernamentales y comunitarios y referirlos a los profesionales de nutrición y dietética, ¿verdad? Muchos planes médicos cubren al nutricionista, dietista, o sea que tenemos que dentro de nuestro ¿verdad? Proximidad, identificar, ¿verdad? Tanto esos recursos gubernamentales, los comunitarios, al nutricionista dietista, o tenerlos, ¿verdad? El nutricionista dietista in-house. También abogar por políticas públicas como el waiver de Medicaid, o otros fondos dirigidos a Foodies Medicine y practicar alianzas interseccionales. Y aquí les hice otra tablita, ¿verdad?, donde pueden identificar los programas gubernamentales, a la población que atiende y el tipo de ayuda ¿verdad?, que proveen. O sea, que si le quieren dar screenshot para que ya tengan un pie adelante de cómo pueden ayudar a sus pacientes. Próximo. Y ahora, ¿verdad?, nuevamente les pregunto, ¿las personas con diabetes tipo 2 pueden comer guineo? Nunca. Ok, Salvador. Con moderación, sí. Sí, no. Pero si les dije que les da seguridad alimentaria. Bueno, sí, balanceado y todo depende, sí, la mitad. Bueno, les voy a dar otra perspectiva. Ponle que ocurre otro María, Dios no quiera, y la persona acaba comiéndose, en vez de guineos hervidos, ¿verdad?, que ya determinamos que el guineo verde era más rico en carbohidratos complejos, acaba comiéndose una lata de corned beef, ¿verdad? Hay que poner las cosas en una balanza. Una lata de corned beef es sumamente rica en sodio y grasas saturadas, dos perfiles que predisponen a la persona a la diabetes tipo 2, además de que es carente en nutrientes. Ok, próximo. ¿Y son mejores que la fresa? No, no, no. Las enfermeras tenemos que tener conocimiento de los planes porque muchos pacientes no tienen los beneficios que tienen a mano. Igual rico, guineos mejor por la accesibilidad. Ok, hay gente que dice que no son mejores. Ok. Y otros dicen que sí. En balance, ok. Bueno, pues mi posición como nutricionista puertorriqueña es que definitivamente un guineo es mejor que una fresa porque las fresas son importadas. El momento de que no llega un barco a Puerto Rico, ese paciente que le dijimos que no se coma un guineo, entonces tampoco se va a comer ni la fresa ni el guineo. Lo que se va a comer tal vez es un bollo de pan de agua, ¿verdad? Que entonces hay que poner las cosas nuevamente en una balanza. Y aunque ciertamente tienen un índice glucémico más bajo,
si uno se come medio guineo, no pasa nada. También hay que ver con qué estamos acompañando ese guineo. Si lo estamos acompañando de una fuente rica de proteína, le bajamos el índice glucémico. Si lo comemos después de haber comido una comida fuerte rica en fibra y proteína, le bajamos el índice glucémico. O sea que hay que referir a nuestros pacientes a los nutricionistas, porque no porque las fresas tengan un índice glucémico más bajo las hace mejor. Y bueno, describan en 2 palabras el arroz blanco. Ok, tiene un índice acompañado de legumbres, perfecto, versátil. Sí, ¿verdad? El arroz, nuevamente, este es mi punto de vista, ustedes pueden tener el suyo. Yo lo veo como un vehículo a carbohidratos complejos. Y pues aquí nuevamente lo que le tenemos que hablar al paciente es cuánto comer, cuánto puede comer, con qué acompañarlo, cómo prepararlo. O sea que en conclusión, la inseguridad alimentaria es un factor de riesgo para enfermedades crónicas y eso lo tenemos que tener ¿verdad? Bien presente. Las costumbres puertorriqueñas tienen un rol importante en una dieta preventiva y terapéutica y tenemos que incentivar modelos que fortalezcan la seguridad alimentaria como los huertos caseros o comunitarios, recursos comunitarios, food is medicine y cambios en política pública. Y nada, nuevamente, no sé si tengan preguntas o tengamos tiempo. Gracias, Gabriela, por esa presentación tan pertinente y en perspectiva, particularmente desde nuestro contexto en Puerto Rico. Creo que quizás podemos tomar una o dos preguntitas con el tiempo que tenemos, porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos aquí una pregunta que decía, ¿se recomienda pelar las verduras y congelarlas? Es decir, las verduras hay que pelarlas, ¿verdad? Porque, o no todas. Por ejemplo, la batata no hay que pelarla, se puede comer su cáscara, pero por ejemplo la yautía pues sí hay que pelarla porque tiene esas fibras muy, muy fuertes que, ¿verdad? No las podemos masticar. Una vez cocidas, ¿verdad? Las podemos congelar y también incrementamos, ¿verdad? Esos carbohidratos complejos. O sea que sí, es una buena técnica, pensando en las técnicas de coger el arroz, cocerlo y luego ponerlo en el freezer. Sí, son técnicas para aumentar los carbohidratos complejos, sí. Y la otra pregunta que tengo que se hizo hace un ratito ¿es verdad que es mejor volver a usar las mantecas como lo usaban nuestros abuelos que usar el aceite regular para la confección de alimentos? Pues no, lamentablemente no, ¿verdad? Son bien ricas en grasas saturadas. Parte del estudio piloto que hizo la profesora Matei precisamente buscaba reducir esas grasas saturadas y en vez lo que utilizaron fue una combinación de aceites vegetales y, ¿verdad? Y como pudieron ver, tuvieron efectos positivos. El aceite de aguacate también se puede utilizar, sí. El popcorn hecho en casa es mejor que el de bolsita, definitivamente, sí, porque podemos graduar la grasa y la sal. Muchas gracias por esas preguntas que han seguido surgiendo. Aquí tienen las páginas de la dietista y nutricionista Gabriela Tirado para que puedan, ¿verdad?, dar continuidad a toda la información que nos han ido compartiendo durante este webinar. Y antes de cerrar, queremos, como de costumbre, pasar a nuestra encuesta de satisfacción, que yo ya veo muchas personas bien contentas con la participación de Gabriela y toda la información que se compartió. Pues es bien importante para el equipo que completen este cuestionario, así que les debe haber aparecido ya sea un pop-up o una ventana del cuestionario. También lo estoy proyectando en pantalla a través de un código QR y mis compañeras lo están compartiendo en el chat. Así que por favor accedan a este cuestionario de satisfacción y lo completan. Veo algunas personas entrando, pero todavía faltan bastantes, así que aprovechen a través del código QR, del enlace en el chat, o si les apareció una ventana, pues pueden utilizar esas mismas preguntas.